Cloenda, ¿no? ¿Esto es el principio? ¿Esto es el principio? No, es la última que escena que hemos grabado Te vas a ahora. sentar así, ¿no? O aquí. Aquí, sí, aquí. Aquí, ¿no? Sí. No habrá luz. Eh, el, el original, el título es El pensamiento antiautoritario, ¿no? Ajá. Pero luego, cuando hice la introducción, entonces, como en el texto yo abro un capítulo muy amplio sobre mi concepto de corriente, Ajá. entonces dije, bueno, pues cambiaré el título. Y únicamente está cambiado el título y nada más. ¿Eh? Vale. Entonces, Y hay las correcciones y todo eso, pero bueno, No, claro. pero no está cambiado. El texto es el mismo texto, el mismo contenido que hace 37 años que lo escribí. que lo escribí. Quiere que ya en papel cebolla, el color amarillento, Sí. ¿comprendes? Está súper finito el papel, ¿no? Sí, porque ya explico aquí que yo para hacer esto me fabriqué una plantilla y entonces de cartón, y entonces en el cartón puse el folio de papel cebolla con clips para que pudieras escribir recto, ¿no? Recto, bien. Recto como está aquí, ¿no? Y todo esto lo escribiste en la cárcel. En la cárcel. Cuando Porque el problema en la cárcel no era leer, era escribir, porque escribir era el cuerpo del delito, ¿no? Claro, no te dejaban. No dejaban escribir libros. Ahora podía escribir notas y todo esto, ¿no? Sobre todo libros pero políticos. Pero cuando te veían escribir cosas de estas, ya te vigilaban, ¿no? Y entonces yo esto lo hacía cada noche en mi celda a partir de las 12 de la noche. A las 12 de la noche nos quitaban la luz. Y entonces yo encendía las velas. Y estaba casi toda la noche escribiendo. Porque el Andrés es apellido y se creen que es nombre Luis Andrés. Pero yo soy Luis Andrés Edo. Pero en efecto di Luis Edo. ¿Eh? Que era mi nombre más o menos de la clandestinidad, ¿no? Y claro, aquí aparece Luis Edo, que además hay una anécdota muy curiosa, es que hay dos Luisedos aquí, en Barcelona. Uno es un director de banco, o era director de banco, ¿no? Y cuando la policía se enteraba de que yo pasaba por Barcelona, iba a buscarlo a él, ¿no? Pero claro, era que yo Luisedo, en la prefectura no me encontraban como por la E, tenías que buscarme por la A, ¿eh? Por el apellido, por el primer apellido, ¿no? Y bueno, pues como yo nunca hablaba de Luis Andrés, siempre hablaba de Luisedo, ¿no? Sí. No. Para mí lo que me interesa es implicar a gente muy importante de la CNT, que no está con el cincopuntismo, ¿no? Para que se vea que no solamente es una operación de las juventudes, sino también que hay implicaciones de grupos de CNT en Madrid, ¿no? Y entonces me fui a ver nada más ni nada menos que a uno de los históricos más importantes de toda la historia de la clandestinidad, que era Melchor Rodríguez. Melchor Rodríguez era un personaje histórico, ¿no? Había sido delegado nacional de prisiones durante la guerra, ¿eh? Ay, no. Y había sido un elemento muy extraordinario. Pues el 30 de abril yo cogí el tren por la noche, aquí en Barcelona, llegué a Madrid el día 1 de mayo. Y entonces pues fui a ver, ya no podía hacer rueda de prensa ni nada, era una cosa tan importante como un secuestro, tenía que dar una exclusiva a un periodista, ¿no?
pero en rueda de prensa nada. Entonces me fui a casa de Armando Puente, porque este periodista trabajaba en la France Press, ¿no? Y además era el responsable de la rúbrica política de la France Press, ¿no? Y entonces le planteé, bueno, esto lo hemos hecho nosotros. Y entonces dice, espera un momento, cogió el teléfono, llamó a la agencia y dijo, ¿se sabe algo de lo de Roma? Y dice, no, no se sabe nada. Como, yo sabía que no se iba a saber nada. Hasta que yo no hablara no se iba a saber nada, ¿no? Porque eso lo habíamos acordado ya, ¿no? Cerrada es un tipo especial. Es una especie de prototipo dentro de la militancia, ¿no? Porque, por ejemplo, ha habido analfabetos que se han ilustrado, ¿eh? Pero Cerrada quería continuar semi-analfabeto como era. Aprendió a leer y a escribir en la cárcel, en la Modelo, ¿no? Y era un tipo, pero tenía un sentido de la organización, sobre todo era un sentido nato de la organización, ¿no? Porque era capaz de organizar, por ejemplo, lo del avión, por ejemplo, la flota de grandes camiones, la organizó él y los compró. Todo un aspecto, el tema de las falsificaciones, utilizó a gente muy capacitada, como por ejemplo el Berardini. Berardini era un ingeniero que había estado con Cipriano Mera en La Columna y todo esto, ¿no? Y entonces cuando la organización decide falsificar los cortes del Banco de España, de la Casa de la Moneda, de 3 billetes, el de 100, el de 500 y el de 1000 pesetas, pues va a buscar a Berardini. Cerrada era un tipo extraordinario para mí. Hay una contradicción ahí, ¿no? Porque llega a ser expulsado de la CNT haciendo la unanimidad, que nunca se ha dado esto, ¿no? Por ejemplo, las expulsiones de Mera, de Peirás o algún otro hacen la mitad más uno, la mitad menos uno, pero Cerrada hizo la unanimidad, todas las tendencias, ¿no? Entonces nosotros llevamos un grupo de juventud libertarias en París que no estábamos de acuerdo con todo esto, ¿no? Y entonces logramos conectar con su hijo estaba sufriendo el mismo rechazo que el padre, y entonces nosotros acogimos al hijo. Y entonces empezamos a darle calor para que no se mostrara tan rechazado. Y Cerrada se enteró de esto y cuando salió nos lo reconoció. Y es a partir de este hecho, de la acogida de su hijo, que yo entro en una estrecha relación con Cerrada. Precisamente por esto, ¿no? ¿Y sabéis cómo se defendió la CNT contra ese fenómeno de intelectuales? Porque ante ese fenómeno de intelectuales no servían los grupos de defensa, ni los grupos de acción. Se desencadenó una resistencia que ya venía desde antes del siglo, pero que se fue desarrollando a principios del siglo y a continuación, que podíamos llamar uno de los actos más importantes contra ese nuevo frente. Era el acto más revolucionario de la historia del movimiento libertario, se puede decir, era la alfabetización del movimiento obrero, de todo el movimiento obrero, que llevaba siglos sometido a la Iglesia o al Estado. Es decir, ese acto de alfabetización fue el acto más revolucionario del movimiento en toda su historia hasta ahora. Y no se quedó ahí ese movimiento de alfabetización, sino que continuó más para adelante y que fue
que fue un movimiento de alfabetos ilustrados. Es decir, no se paró a enseñar a leer y a escribir a los peones, sino que los ilustró. Y ese movimiento desarrollado, ilustrado, que es el peonismo ilustrado, porque eran peones, y los más conocidos, por citar nombres, son a un vidriero que soplaba vidrio, cuando soplaban el vidrio aún, como es el Juan Peiró, o a un ladrillero en las bóvilas de Hospitalet, que es el Peirats. Ilustrados, peones, a los cuales no se les puede dar ni un nombre, porque eran anónimos. Y esa es la característica fundamental de este movimiento del peonismo ilustrado. Pues bueno, esta introducción me permite entrar a cómo un peón como yo, que no tiene ninguna formación académica, ha podido abordar esta clase de temas. Pues esa clase de temas he podido hacerlo porque durante varios años en el exilio, no aquí, en el exilio, he estado sometido a un fenómeno de enseñanza que era el asambleísmo obrero, o el asambleísmo, en este caso, exiliado en París, ¿no? Con una de las asambleas más importantes de toda la historia del exilio, ¿no? Y eso es lo que me dio fuerza para abordar este tema, donde yo era un aprendiz de todos aquellos que habían sido peones ilustrados desde mucho antes de la guerra, pero que no era un fenómeno idéntico al de ellos. Entonces, no podía ser idéntico tampoco. Pero mi reto tiene más mérito porque asumí el reto en la cárcel de responder a todos los aspectos y espacios en que nos atacaba el enemigo. La corriente yo la escribo porque tenía una experiencia que no sabía cómo salir de allí. Es decir, durante toda la clandestinidad, la organización rompe el récord de detenciones en cuanto a comités regionales y comités nacionales, que como ningún otro discurso político, ¿no? Durante los 50 años, ¿no? Entonces yo buscaba una forma de evitar las caídas de los comités, porque la caída de los comités implicaba la caída de toda la estructura, ¿no? Y porque además se planteaba de que cuando, por ejemplo, desde la Asamblea se salía a la delegación y de la delegación a la representación y de la representación al comité, en ese recorrido la CNT, a pesar suyo, estaba reproduciendo una especie de imaginario de poder. Por supuesto que no era el mismo imaginario del poder de los gobiernos y de los partidos, pero se producía ese imaginario de poder. Mientras que de la corriente, que no necesitaba estructura, no salía nunca de la asamblea permanente que había que plantearse, ¿no?